Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días según cuando veas esta sesión extraordinaria, esta sesión especial que hemos preparado para ti, que estás ahora en este momento en esa recta final en la preparación de oposiciones. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Mamen Fernández, experta en mindfulness, ha escrito varios libros, este es uno de los que ha escrito últimamente, No me soporto. Mamen lleva trabajando, haciendo mindfulness pues prácticamente de toda la vida, pero quizá haciéndose experta, ¿no? Y formadora y ya con esa formación con la que puede transmitir ese conocimiento, pues quizás en los últimos 10 años. Ahora sí me corriges, Mamen, porque también es cierto que quién mejor que uno mismo para hablar de su currículum. Lo que sí que os puedo decir que he tenido la suerte de conocerla en persona, de charlar con ella, de hacer alguna práctica con ella y es increíble. También da formación y hace también sesiones de mindfulness presenciales y online. De hecho, pues está haciendo unos talleres también espectaculares a través de internet, ¿no? A través de su plataforma y os lo recomendamos desde Opospils, como es lógico, puesto que al final sabemos por la neurociencia, ella también nos va a hablar del cerebro y nosotros en Opospils sabéis que siempre estamos hablando de los principios neurocientíficos del aprendizaje, de cómo potenciar nuestro cerebro, cómo afilar el hacha de nuestro cerebro. Sabemos por la neurociencia que hacer mindfulness, meditar, va a hacer que tengas mejor concentración, mejor atención, vas a resolver mejor los problemas de forma más rápida y esto de las oposiciones también va mucho de esto que estamos hablando. Así que, Mamen, no te robo más tiempo, muchísimas gracias de toda la familia de Opospils, Oposiciones con Cerebro, por estar aquí con nosotros y pues todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos los que os habéis conectado. En primer lugar, bueno, pues desearos toda la fuerza del mundo, todo el ánimo del mundo, porque sé que muchos de vosotros dentro de un mes y poco estaréis en plena oposición y sé lo que se pasa los meses antes. Y bueno, pues nada, muchas gracias por la confianza. Espero que os aportemos pues herramientas útiles para estos últimos momentos, para los que os vayáis a examinar ya, y herramientas útiles para los que estéis a más medio y largo plazo, para poder establecer unos hábitos de trabajo en este duro trabajo del opositor que sean, bueno, pues que sean efectivos. Al final tenemos que buscar cosas muy prácticas. Yo en mis talleres lo que doy son cosas de mucho sentido común, muy prácticas y que el alumno salga de la clase con algo que ya sabe hacer, que ya sabe aplicar y que sobre todo le sirva en su vida, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís, voy a compartir una presentación que hemos preparado para que sea más gráfico la presentación de la primera parte que vamos a hacer. Y bueno, vamos a hablar un poco específicamente de mindfulness y oposición. Bueno, antes de todo, contaros que yo soy ingeniero de profesión o ingeniera de profesión, pero que de alguna manera llegué al mindfulness a través, a ver, vale. Llegué al mindfulness porque sufría de muchísimo estrés y ese estrés me producía una migraña muy grave. Un médico me recomendó que lo hiciese y a partir de ahí llegué a este maravilloso mundo que me cambió la vida. Me encontré una pasión dentro de este espacio, de esta locura que descubrí, que dije, pero ¿cómo esto no nos lo enseñan desde pequeños para poder manejar un poco nuestra mente, ¿no? Y nuestra fortaleza mental? Y bueno, a partir de ahí empecé a formarme porque soy una persona que le encanta aprender y bueno, pues hasta aquí he llegado. Muchos años después he cambiado hasta mi profesión, ¿no? Bien, pues no me entretengo más con mi presentación personal y vamos a la cuestión, a las oposiciones. Mirad, esta primera transparencia de alguna manera nos establece qué necesidades mentales tiene un opositor, porque para mí es importantísimo que nos organicemos. En primer lugar, es que, a ver, esto se... Ah, vale. Es que se pasa la presentación un segundito. A ver, aquí. No sé por qué se me pasa rápidamente. Un opositor lo primero que necesita es organización,
contenidos y fortaleza mental. La organización normalmente empezamos a planear que nos vamos a presentar a una oposición haciendo otras cosas diferentes. Y muchas veces no tomamos en serio la capacidad organizativa que requiere el poder preparar una oposición, ¿no? Establecer unos plazos establecidos, cerrados para nuestras horas de estudio, nuestras horas de clase con un preparador y luego nuestras horas para poder desconectar o dedicarnos a otras cosas es fundamental si queremos mantener un poco un equilibrio mental, ¿no? Los contenidos, evidentemente, hay que buscarlos, hay que estructurarlos, hay que ordenarlos y para eso lo mejor siempre es apoyarse en una empresa de preparadores seria con experiencia, que les avale sus resultados, pues como por ejemplo Pospil, ¿no? Que para eso estáis con ellos. Y luego, lo más importante para mí es la fortaleza mental. El trabajo de la oposición durante muchos años la gente era como una manera de probarse, ¿no? Utilizaba las oposiciones, pues me voy a preparar una oposición para ver si cae la breva, bueno, pues en las oposiciones esto no ocurre, por lo menos en la mayoría de los casos, y la fortaleza mental es imprescindible para poder aguantar la presión a la que nos sometemos cuando empezamos un camino en este sentido, ¿no? En esa fortaleza mental la he estructurado en cuatro variables fundamentales para mí. En primer lugar, la fuerza de voluntad. En segundo, la confianza. El tercero, la gestión emocional. Y por último, la gestión de estrés, que es en lo que yo me he especializado y en lo que voy a trabajar esta tarde con vosotros. Pero voy a hacer una pequeña pincelada de las otras tres para que las tengamos muy presentes porque están muy conectadas a la gestión del estrés y al mindfulness. En primer lugar, la fuerza de voluntad, porque cuando uno empieza algo, empieza con muchísima motivación. De alguna manera, la motivación es eso que nos ilusiona, nos empuja, nos hace soñar, nos hace pensar que vamos a conseguir algo que realmente queremos en nuestra vida y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar, a organizarnos, vamos a buscar dónde aprenderlo, vamos a intentar tener las herramientas que necesitamos para abordarlo en serio. Bien, el problema es que la motivación se va muy pronto. Somos una sociedad que queremos resultados muy rápidos. Estamos muy acostumbrados, gracias a las nuevas tecnologías, a corregirlo todo a golpe de pantallazo. Y entonces nuestro cerebro no está acostumbrado a ser paciente, no está acostumbrado a ser disciplinado y quiere resultados inmediatos. Entonces, la motivación, la realidad es que es poco duradera. A partir de que va acabando la motivación y que ese chute inicial se nos va pasando, tenemos que establecer hábitos. Si realmente queremos trabajar en prepararnos una oposición con calidad, hay que establecer unos hábitos muy cerrados, muy determinados para dedicarle tiempo a esa oposición, donde los imprevistos siempre van a aparecer, hay que tenerlo en cuenta y además esos imprevistos suelen ser unas excusas maravillosas para desmotivarnos, para procrastinar, para dejarlo para después, para no cumplir mis plazos, en fin. Entonces, variables como el establecimiento de un hábito inamovible y de tener en cuenta los imprevistos van a ser dos de los secretos que os van a ayudar a no bajar la guardia y a no bajar esa fuerza de voluntad que necesitáis. Hay que hacer planes de estudio medidos para no caer en la procrastinación. Tenéis que estructuraros en un calendario muy específico, sobre todo ahora en estos últimos momentos, cuánto tenéis que trabajar al día en la oposición y no permitir, a pesar de los imprevistos, de los días extraños, de las cosas que surjan, no caer en un atraso continuo de las cosas que tengo que hacer. Porque al final, si no, me voy a desmotivar. Esa fuerza de voluntad se va a ver muy puesta en duda cuando yo no pare de procrastinar, de atrasar, ¿no? Trabajo que tengo pendiente y definitivamente me va a meter en un desánimo y en un diálogo interno que no me va a ayudar en absoluto y que va a hacer que al final me desmotive, ¿no? Entonces, para hacer esos planes de estudio tengo que marcar objetivos realistas y alcanzables. Uno de los secretos siempre que uno se marca un objetivo en la vida es que tiene que ser realista. Si nos marcamos objetivos imposibles, donde no caben los imprevistos, donde no caben que un día me pueda sentir mal físicamente, donde no cabe que un día tenga que hacer algo diferente,
bueno, pues al final no voy a cumplir con mis objetivos, no voy a cumplir con mi plan y voy a empezar a desmotivarme. Entonces es importantísimo que, bueno, pues trabajemos la fuerza de voluntad desde este ámbito. Avanzamos un poco más. El siguiente punto es la confianza. La confianza es importante para evaluar nuestra autoestima y trabajar los puntos claves para aumentarla. Mirad, vivimos en una sociedad donde la autoestima está muy poco cuidada. Esta sociedad no nos permite expresar nuestras emociones, cubrir nuestras necesidades, siempre estamos pendientes de cubrir las necesidades de otros. Tenemos una necesidad de aprobación externa brutal, psicológica, que nos viene desde el origen del hombre, y esto hace que muy pocas veces miremos para cubrir nuestras propias necesidades, para estar bien nosotros. Creemos que estando contentos los demás, nosotros vamos a estar bien. Y eso no es así. Para un opositor es imprescindible creer en él, confiar en él. Es un punto clave para poder pasar esta prueba tan dura. Entonces, tenemos que evaluar, hay formas de evaluar cómo, qué concepto tenemos de nosotros mismos, qué relación tenemos con nosotros mismos y a partir de ahí trabajarnos psicológicamente para mejorar el concepto que tengamos de nosotros mismos si en algún aspecto identificamos pues que no nos consideramos capaces, no nos consideramos suficientes o pensamos que los demás son mejores, que es lo que suele ocurrir. Debemos acompañarnos de preparadores que nos hagan coger confianza. Preparadores que sepan vernos, que sepan conectar con nosotros, con nuestras debilidades y que trabajen con nosotros en superarlas, ¿no? Y no caer en, pues eso, en pues, una falta de empatía entre el preparador y el alumno para que haga que el alumno piense que nadie se está dando cuenta que no es capaz de llegar. Tenemos que ser capaces de detectar esas debilidades y ponerlas encima de la mesa, unos u otros, para poder trabajarlas y reforzarlas. Y, por supuesto, no debemos de caer en la condescendencia de perdonárnoslo todo. Cuidado, una cosa es tener una autoestima saludable y otra cosa es ser condescendientes con nuestra falta de trabajo, nuestra falta de esfuerzo, con esos momentos en los que actuamos, porque unas oposiciones son muy largas y nos pasa un poco de todo a lo largo de ese tiempo, y no podemos caer en perdonarnos todas las faltas que vayamos cometiendo sobre nuestro propio planning de trabajo. Y además, importantísimo, tenemos que trabajar nuestro diálogo interno. Mira, todos tenemos una voz interna que lejos de ser una ayuda, lejos de ser una voz amiga, si no tenemos una autoestima saludable, es una voz muy destructiva. Es una voz que en los momentos más difíciles, en los momentos donde realmente me estoy debilitando o estoy pasándolo mal, suele ensañarse con nosotros y suelen venir creencias del pasado, etiquetas que arrastramos desde pequeños que no nos sirven en absoluto y que hacen que en esos momentos donde yo necesitaría una voz amiga que me ayudase, pues bueno, a reconocer mis errores, a aprender de ellos, pero a levantarme cada vez que me esté cayendo, pues si no lo vigilamos ese diálogo interno, puede ser justo el enemigo que no necesitamos. Y es verdad que nos podemos apoyar en gente de fuera, pero esa voz interna, ese diálogo interno, hay que trabajarlo en la fortaleza mental, porque si no, por mucho que te digan de fuera, tú no vas a terminar de tener esa confianza en ti internamente. Y luego está la gestión emocional. Somos la sociedad con una pésima inteligencia emocional, porque no nos han educado para entender a nuestras emociones, no nos han educado para dejarlas que hagan su trabajo. Mirad, las emociones son estados adaptativos que sirven para equilibrarnos. Es decir, fuera de nosotros ocurren cosas y eso se produce, nuestro cerebro produce una serie de emociones. Esas emociones están ahí para adaptarnos a lo que está ocurriendo fuera y poder equilibrarnos psicológicamente. Si nosotros no dejamos que esas emociones hagan su trabajo, estaremos en desequilibrio emocional y eso no nos va a ayudar en absoluto en un momento de nuestra vida en el que necesitamos tanta fortaleza mental. Somos la sociedad de la contención. Desde pequeños, un niño cuando está contento ríe, salta, canta, abraza, da volteretas. ¿Y qué le dice todo el mundo? Niño, no hagas ruido, niño, no hagas esto, niño, no des el follón, niño, no. Cuando un niño está triste, llora, patalea, se da cabezazos, llama la atención de mil maneras. ¿Y qué se le dice al niño desde pequeño? Niño, si los niños son buenos, no lloran. Si quieres que te quiera, no des el follón. No te portes mal. Eres un mal niño si lloras cuando estás triste. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la edad adulta,
lo único que hacemos es contener nuestras emociones. Cuando uno contiene sus emociones, pensar que somos como, imaginaos que somos como un barril de pólvora. Nosotros vamos conteniendo emociones necesarias que deberíamos de procesar y dejarlas que nos equilibraran emocionalmente y vamos acumulándola dentro de nosotros, nos las tragamos, nos las tragamos, nos las tragamos. Creemos que debemos de actuar así. Y al final, un día, por un detonante muy pequeño, en un entorno de seguridad que suele ser nuestra casa, nuestra familia, con una persona que no se lo merece, pues tenemos una explosión desproporcionada de ese barril de pólvora lleno de emociones contenidas. Entonces hacemos sufrir a otras personas, nos sentimos culpables y nuestra sensación es que la gestión emocional es pésima. Además, cuando no sabemos gestionar emocionales, nos autosaboteamos continuamente con comida, con bebida y con otras sustancias para evadir cualquier emoción que para nosotros sea desagradable. Tenéis que entender que todas las emociones son necesarias, no hay ni buenas ni malas, hay emociones agradables y emociones desagradables. Y tenéis que entender, mirar esta gráfica que os he puesto aquí, que las emociones, hay unas primeras 6 emociones que son las que están en el círculo central, que son las emociones básicas y que estas emociones están en nuestro cerebro para nuestra supervivencia. Y a partir de ahí van a derivar el resto de las emociones. Tenemos que saber un mínimo de inteligencia emocional para saber gestionar el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Sabiendo gestionar esas 6 emociones, seremos capaces siempre de dejar que las emociones hagan su trabajo y mantener ese equilibrio emocional que tanto necesitamos. También debéis de tener en cuenta que todas las emociones tienen un impacto físico en nuestro cuerpo. Se traducen en una tensión, en una contracción de alguna parte de tu cuerpo. Si nosotros nos sometemos continuamente a una emoción que por ser incómoda no dejamos que haga su trabajo dentro de nosotros y nos la condenemos, ese impacto físico se va a cronificar. Y muchas veces se cronifica con dolor en los hombros, en la espalda, en el estómago, en la cabeza. Son determinadas dolencias innecesarias absolutamente que podríamos solucionar de forma sencilla si supiéramos gestionar nuestras emociones. Entonces, hay que saber gestionar estas emociones básicas. Y por fin llegamos a la cuarta parte. Mamen, antes de continuar, es que esta metáfora la escuché hace tiempo y me gustaría compartirla. Se habla también de la importancia de gestionar estas emociones porque al final somos personas, como bien decías, ¿no? Esa metáfora del barril de pólvora que me ha encantado, pues como escuché también en una formación de educación emocional que podíamos ser personas, que podíamos ser pez globo o ser llamas, ¿no? Que son las que están continuamente escupiendo, ¿no? Cualquier cosa que te pase, pum, lo escupe. Y como que había que buscar también un poco ese equilibrio. Pero lo que había un estudio a nivel científico, y esto sí que es importante compartirlo, porque estamos ante una oposición, sí, pero es que también tenemos que cuidar nuestra salud. Y esto es muy importante. Y tener el estado físico, psicológico, social, emocional, interior de salud al máximo el día de tu examen de oposición, eso va a hacer que tenga mejores resultados, ¿no? Pues en este estudio, Mamen, decía que las personas que eran ese tipo de persona que se relacionaba con la metáfora pez globo, tenían más enfermedades y morían antes. En este caso, pues fijaros la importancia que tiene, ¿no? La gestión de emociones y no estar ahí aguantando hasta que llegue un momento que exploten, ¿no? Pues eso no solamente va a ser peor para el resultado de tu oposición, sino para tu salud física y en este caso para las enfermedades y la mortalidad, que en este caso este estudio longitudinal lo ponía de manifiesto. Así que la importancia de mindfulness o de cualquier otra herramienta, que también hay más, ¿eh? No solamente mindfulness la panacea, pero que realmente es una de ellas. Lo preguntaba una opositora en el chat, Mamen, que no lo veías, que si podíamos darle herramientas, ¿no? Para ayudar a trabajar ese diálogo interior, ¿no? Que, por supuesto, le contestábamos y le decíamos, para eso estamos aquí, precisamente. Venga, pues muchas gracias, Mamen. Muy bien. Al hilo de las emociones, comentarte puntualmente, efectivamente, imagínate que una emoción de ira, una de las emociones que peor gestionamos es la ira y que no es difícil de gestionar. Vamos a poner este ejemplo que es cortito para que vean lo fácil que es llegar a saber gestionar una emoción y
que no es necesario hacer un gran curso ni estudiarse 7 libros para saber gestionar las 6 emociones básicas. La ira. La ira es una emoción muy mal vista por la sociedad. La gente iracunda, la gente enfadada, todo el mundo huye porque piensas que de alguna manera te puede tocar pagar esa ira de alguien, ¿no? Entonces la gente se esconde cuando alguien está iracundo. Cuando tú sientas que tienes ira, si te la contienes, te puede dar un impacto en el estómago. Suele ser muy habitual que haya una pequeña contracción en la boca del estómago. Si esa ira te la tragas siempre por ese miedo a qué pensarán de ti, a no saber gestionarla, sencillamente, porque la ira cuando explota pierdes el control, ahora hablaré de ello, pero ese impacto en el estómago, que al principio solo es un pequeño dolor, un pequeño pellizco, si tú estás sometido a esa emoción de forma diaria y te lo tragas todos los días, al final se convierte en un dolor crónico. Y ese dolor crónico termina siendo una patología en la boca del estómago. Entonces, es importantísimo tomar conciencia de nuestras emociones para poder ser conscientes de qué impacto están teniendo en mi cuerpo y de esa manera trabajarlas y solucionar esos problemas físicos que son consecuencia de una mala gestión. Fíjate lo fácil que es trabajar la ira. La ira tiene 2 métodos importantísimos para trabajarla. Lo importante es no llegar a la explosión. La ira va llegando, tú notas el calor interno, te estás enfadando porque alguien está superando un límite tuyo y cuando llegas al punto máximo de la ira, a la explosión, pierdes el control. Si tú pierdes el control en la ira, tu objetivo ya no es arreglar que alguien no pase ese límite. Tu objetivo es hacer daño a la persona que tienes enfrente. Con lo cual vas a agredir, sea verbal o físicamente, a esa persona y luego vas a sentir una culpa enorme. Bueno, pues la forma de no llegar a la explosión de la ira hay 2. Una, el alejamiento, por supuesto, de perder de vista a la persona que te está produciendo la ira. Vete en ese momento de esa estancia donde está esa persona, aléjate y además subir un poco el ritmo cardíaco. Date 3 vueltas a la manzana andando un poco rápido. De esa manera podemos gestionar la ira. Y luego, a los 2 o 3 días, en frío, cuando se te haya pasado esa emoción completamente, que tiene un efecto muy duradero, sentarte y hablar de ese límite que se estaba superando. Así se gestiona la ira. Y nadie sabe gestionar la ira con lo sencillo que es. Pues esto, llevado a las 6 emociones básicas, nos da pistas para poder trabajarnos todas las emociones, porque todas las secundarias derivan en esa emoción primaria. Entonces, importantísimo coger herramientas sencillas, básicas, que en otro momento se puede hacer uno de emociones exclusivamente, un directo, para que la gente aprenda a trabajarse las emociones. Creo que es tan importante que merece la pena hacerlo para un opositor que tiene que luchar con tantas emociones a lo largo de este proceso tan largo. Bien, avanzamos un poquito y vamos a la gestión del estrés. Mirad, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Es una enfermedad silenciosa que ha llegado a nuestra vida por la puerta grande y con alfombra roja, porque ¿sabéis qué pasa? Que al estrés le hemos dado una connotación positiva. Y al darle una connotación positiva, pues nadie se ha molestado o por lo menos casi nadie se ha molestado en intentar buscar el foco de esta enfermedad, porque se ha convertido en una enfermedad que nos aborda a casi todos en esta sociedad. El estrés lo padecen los niños, los trabajadores, la gente que no trabaja, los estudiantes, los ancianos. Es que prácticamente toda la sociedad padece de estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? Mirad, tenemos que saber que el estrés es un mecanismo psicobiológico, con lo cual es algo que necesitamos. Y tengo que decir esto porque hay 2 tipos de estrés y ahora hablaremos de uno de ellos porque hay un estrés muy positivo y para un opositor el estrés positivo es fundamental el día del examen. Nos ayuda a adaptarnos rápidamente, nos hiperactiva. El estrés es una activación del cerebro que cuando se pone en marcha vamos a recibir una sobreactivación de todo nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Nosotros estamos preparados para que el estrés se ponga en marcha en una situación puntual y que sea una situación que no sea muy duradera en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un gasto energético enorme. Pone en marcha el sistema nervioso simpático y ese lo que hace es poner en marcha más de 1.500 bioquímicos en nuestra sangre, más de 1.500 modificaciones en nuestro cuerpo para poder hacernos esa sobreactivación. Claro,
el gasto de energía es enorme. Y cuando terminamos esa actividad que ha requerido de ese estrés puntual, tenemos un cansancio brutal. Esto, al que haya pasado por un examen largo, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Tú estás en la puerta de un examen, te has preparado, estás respirando, intentando que el estrés no te desborde, pero tienes esos nervios en el estómago, tienes esa sensación de estoy un poco nervioso. Bueno, pues esos nervios hasta cierto punto no son malos, porque se está poniendo en marcha el estrés positivo. Esa sobreactivación que va a hacer que en el momento del examen tengas una concentración máxima, que para ti no exista el mundo a partir de ese momento, que aunque tú estés haciendo, por ejemplo, en el examen que tenéis que hacer oral, en el segundo examen que hacéis, que ya dependéis un poco de los sonidos exteriores, de los ruidos, de que si el tribunal se pone a hablar, que si se pone a debatir, que si no te han entendido, en vez de afectarte eso, estás tan concentrado gracias a ese estrés positivo que tú estás ahí esperando, paciente, a que te toque explicarte, a que te toque hablar y puedes ser mucho más elocuente que si no tuvieras esa sobreactivación. Entonces, entendamos que esos pequeños nervios que nos pueden dar en el examen, antes del examen, son muy positivos porque están sobreactivándonos en una concentración máxima que necesitamos. Luego, cuando acabe el examen, nos dará un cansancio brutal, pero ya recuperaremos sueño, no pasa nada. ¿Cuál es el problema del estrés? Pues el problema del estrés es que nuestro cuerpo efectivamente está preparado para sostener ese estado de estrés durante un tiempo determinado, como pueda ser las horas de un examen. Pero ¿qué pasa con la vida que llevamos? Nos hemos inventado la sociedad del estrés. Hemos pensado que esto no era malo y resulta que vivimos permanentemente estresados. Además, vivimos permanentemente estresados sin razón. Y algunos de las personas conectadas dirán, hombre, sin razón, yo llevo una vida de locos, a mí no me da la vida, yo tengo tantas cosas que hacer que es que obligatoriamente estoy estresado. No, es que no tiene nada que ver con nuestra actividad, eso lo incrementa. Pero fijaos, nosotros ya salimos estresados de nuestra vida sin que tuviéramos que hacer nada. ¿Por qué? Porque ese estado del estrés, esa sobreactivación que hace, puede tener una duración muy larga en el tiempo. Podemos llevar un estilo de vida que hagamos que siempre estemos sintiendo ese estrés. Cuando ese estrés está de forma permanente en nosotros, es como una pescadilla que se muerde la cola. Cada vez nos sentimos peor, cada vez nos sentimos más bloqueados mentalmente, cada vez nos sentimos más cansados, porque no descansamos, afecta muchísimo a nuestra calidad del sueño. Cada vez nos sentimos más apáticos porque influye en nuestro estado de ánimo, luego explicaremos por qué. Y resulta que no podemos superar esos estados de estrés. De alguna manera lo instalamos en nuestro en nuestro sistema de confort, ¿no? En nuestro estado de confort. Y para nada, o sea, eso lo que hace es a la larga enfermarnos y, por supuesto, dificultarnos muchísimo el día a día. ¿Y por qué nos dificulta tanto el día a día? Mirar, cuando nosotros estamos en modo estrés, el cerebro, hay una parte del cerebro que es muy primitiva, que es el cerebro reptiliano, tiene una sola respuesta. El cerebro es muy inteligente, es una máquina casi perfecta, pero hay cosas que ya sabemos de él que no sabe más. Y es que cuando tú estás en modo estrés, estás en modo alerta. Y si estás en modo alerta, solo hay dos posibles respuestas, que es lucha o huida. En esa lucha o huida puede ser que tú estés estresado porque tienes una oposición dentro de un mes. Tu respuesta de lucha o de huida no tiene ningún sentido. Sin embargo, tu cerebro te prepara para esa respuesta, que es la respuesta que conoce ante el estrés. Si tú no consigues dominar tus estados de estrés, estarás todo el tiempo en ese tipo de respuesta. Y en ese tipo de respuesta, tu cerebro hace lo siguiente. Aumenta tu ritmo cardíaco. Y además es un ritmo cardíaco arrítmico, con lo cual no te beneficia en absoluto porque te produce cierta falta de aire. Hay un aumento de tu presión sanguínea, que como sabemos, la presión sanguínea alta no nos conviene en absoluto. Hay una reducción de la actividad de nuestros órganos vitales que tienen que ver con la digestión, la reproducción y la excreción, con lo cual no hacemos una correcta digestión. Y además, como entiende que necesita una respuesta de huida o de lucha, llena o intenta llenar de glucosa tus músculos. Y para eso los músculos necesitan mucho más riego sanguíneo del que tienen normalmente.
¿Y de dónde creéis que saca el riego sanguíneo principalmente el cuerpo para los músculos? Pues lo saca del cerebro. El cerebro, aunque sea un órgano muy pequeño, tiene muchísimo riego sanguíneo. El cerebro puede renunciar hasta el 60% de su riego sanguíneo cuando estamos en estado de estrés permanente para dotar a tus músculos de la fuerza que necesitan para esa respuesta de huida o de ataque. Para un opositor, que lo que más necesita es esta parte prefrontal del cerebro, donde está la capacidad de aprendizaje, donde tiene que memorizar tanto, donde tiene que sacar una elocuencia brutal para defender un examen. Si está en un estado de estrés muy alto, su cerebro no va a funcionar bien. Entonces, fijaos lo importante que es conocer y manejar el estrés en un momento como el que vosotros estáis viviendo. Bien, consecuencias de mantenernos en estrés de forma continuada. En primer lugar, no hacemos una correcta digestión. Y mirar, la digestión es la función vital más importante que tenemos. Nosotros no comemos por placer, aunque a veces nos creamos que comer es un placer. Comemos para dotar a nuestro organismo de lo que necesita para vivir. Si no hacemos una correcta digestión en 9 meses, en 1 año y medio que estamos preparando una oposición, nuestra salud se va a deteriorar muchísimo y vamos a estar sufriendo enfermedades de forma continuada que nos van a impedir estar bien, sentirnos motivados y sentirnos con energía para poder afrontar esa tarea que tenéis. No descansamos lo suficiente. Y os voy a explicar una cosa. Cuando un adulto no duerme un mínimo de 7 horas diarias, es imposible que se encuentre bien. Es imposible que tenga salud. La parte más afectada de nuestro cerebro cuando no dormimos ese mínimo de 7 horas es el hipocampo. Y en el hipocampo están las conexiones neuronales que tienen que ver con el bienestar, la felicidad, el aprendizaje a largo plazo. Es más, en una persona que está estudiando, todo lo que estudia en un día lo memoriza en la parte del cerebro que está a corto plazo. Y durante esas 7 horas del sueño, en los ciclos del sueño, necesitando de toda esa duración, hacemos el traslado de la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo. En la fase REM del sueño, esa fase donde se mueven rápidamente los ojos, aunque estemos durmiendo, estamos trasladando todo lo que hemos estudiado en un día a esa parte del cerebro de memoria a largo plazo. Si una persona, por culpa del estrés, no descansa esas 7 horas, será imposible que memorice a largo plazo todo lo que está aprendiendo y lo que está estudiando. Fijaos lo importante que es el descanso. Mamen, voy a hacer Dime. también otra puntualización, si me lo Muy bien. permites, porque, Sí. claro, lo que nos dice es brillante conocerlo y que la importancia de venir también desde tu conocimiento como experta en mindfulness, porque al final es que la neurociencia, el mindfulness, los que tenemos esta información y tratamos de llevarla a la preparación de oposiciones, pues es vital, ¿no? Entonces, me ha venido a la cabeza también varios estudios con respecto al BDNF, que seguro que conoces, esta molécula, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que en mayor cantidad se segrega también en el hipocampo, que sabemos que hay ciertos hábitos que estimulan la producción del BDNF. El BDNF es una molécula que favorece la sinaptogénesis, la neurogénesis, la angiogénesis, que es la producción de nuevos vasos sanguíneos en nuestro cerebro. O sea, qué importante, ¿no? Es decir, pues cuanto más BDNF tenga, pues mejor va a funcionar mi cerebro, no tiene más explicación. Bueno, pues se ha visto en varios estudios que el estrés, y además cuando es este estrés negativo del que también me ha encantado esa puntualización, pues que reduce la producción de BDNF. Y a su vez también en la falta de sueño, puesto que esto es nuestro cuerpo es holístico, es decir, todo funciona en un conjunto. Pues si tienes estrés, pues seguramente vas a dormir también peor, ¿no? Pues que el sueño, la calidad del sueño y dormir poco también disminuye esa producción de BDNF, con lo cual, pues tu volumen de hipocampo va a ser menor, vas a tener menos capacidad de resolver problemas, que al final, pues lo que te lleva es a rendir peor en lo que tú vayas a proponerte en tu vida, en este caso, en hacer un examen de oposición. O sea, que qué importante esto que está diciendo Mamen para la recta final e incluso pues para toda tu vida, pero es que debería estar siempre presente esto desde el día 1 que te quieres preparar una prueba de oposición, pero no para la oposición solo, sino desde el día 1 en el que tienes esta información.
Y al tener esta información, dices, pues ya lo traslado a mi día a día, sea para una oposición, sea para ser mejor marido, mejor esposa, mejor padre, mejor trabajador, en donde yo me quiera, pues donde me quiera desarrollar como persona. Así que, Mamen, muchas gracias por esto que nos estás contando, de verdad, de verdad. Muy bien, muy bien. Bien, otra de las cosas que nos afecta de forma determinante el estrés continuado es la pérdida de la concentración. ¿Por qué? Porque nosotros la capacidad de concentración, nuestro cerebro la trabaja a través de la parte prefrontal de nuestro cerebro. Esa es una de las partes más afectadas en la cesión de riego sanguíneo hacia nuestros músculos cuando estamos en estado de estrés. Con lo cual, es una de las partes que peor funcionan y nosotros necesitamos máxima concentración, no el día del examen, sino todos los días de estudio. Pensar que el cerebro, cuando nosotros estamos estudiando, lo que está haciendo es generar millones de esquemas mentales, de estructuras cerebrales, de neuronales que se van estructurando en esquemas que van a construir ese conocimiento, ¿no? Que va a ir luego a la memoria a corto plazo en primer lugar y luego a la memoria a largo plazo. Bueno, pues si nosotros perdemos esa capacidad de concentración, el cerebro pierde la capacidad de crear esas estructuras neuronales de conocimiento y por mucho que leamos, por mucho que lo intentemos, no vamos a conseguir fijar esos conocimientos. Además, tenemos una máxima reactividad. Estamos totalmente en alerta todo el día y estamos todo el día a la defensiva. Eso dificulta mucho nuestro estado de ánimo porque dificulta mucho nuestras relaciones personales. Por otro lado, entramos en sentimientos de tristeza permanente, de cansancio crónico y de apatía. Porque como decía Daniel, cuando no descansamos, una de las partes más afectadas es nuestro hipocampo. Ese hipocampo va perdiendo la capacidad de regenerar nuevas conexiones, nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales y por lo tanto nuestro estado de ánimo se ve fuertemente afectado. Entonces, cuando una persona vive en estado continuo de estrés, es que de verdad tiene un estado de tristeza casi permanente, aunque tenga pequeñas distensiones y tal, al final siempre que queda solo, siempre que queda en silencio, le llega esa tristeza y esa apatía. Pensar que la base de todas las enfermedades mentales tipo ansiedad, depresión, empiezan por estados de tristeza permanente. Entonces, no podemos caer en esos estados por culpa de algo que es absolutamente evitable como es el estrés. Además, nos genera pensamientos que se llaman recurrentes. Son pensamientos en bucle que se van retroalimentando, que van creciendo y que son el origen real de la ansiedad y de la depresión, que es la rumiación. La rumiación es la preocupación en exceso, es decir, darle vueltas a nuestras preocupaciones. Cuando tenemos algo que nos preocupa, en vez de afrontarlo, en vez de aceptarlo con las herramientas que tenemos, y si vemos que no tenemos herramientas suficientes a través de esa aceptación, recurrir a quien nos pueda ayudar, empezamos a rumiar, a darle vueltas, a darle vueltas. Pues esos pensamientos se generan una red de neuronas en bucle que se retroalimentan, que van creciendo y llegan a dominar toda nuestra mente. Cuando eso ocurre es cuando llegan esos procesos de ansiedad que pueden terminar cronificándose y produciendo enfermedades como son la depresión. Además, se produce un alejamiento de nuestros seres queridos, porque somos incapaces de empatizar y de sentir compasión por los demás, porque bastante tenemos con lo nuestro. Como estas rumiaciones dominan de tal manera nuestra mente, nos alejamos completamente de mirar fuera de nosotros. Y aunque creamos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por estar con nuestras familias, por estar conectados con los problemas de nuestros hijos, no es verdad. En realidad, los demás detectan que tú no estás para nadie, que bastante tienes con lo tuyo, ¿no? Entonces, alejarte de tus seres queridos todavía incrementa más esta sensación de soledad, de tristeza, de cansancio, de apatía. Y además hay una bajada importantísima de nuestro sistema inmunológico, con lo cual tenemos una pérdida de salud generalizada. ¿Por qué baja el sistema inmunológico? Porque mirad, cuando os decía antes que el mecanismo del estrés hace que haya una contracción de nuestros órganos vitales que tienen que ver con la digestión, la reproducción o la excreción, a ver, el cerebro entiende que cuando tú estás en peligro, porque él no sabe que estás preparando una oposición, sabe que estás en estado de estrés, eso significa que estás en peligro. Él entiende que no es hora ni de comer, ni de reproducirte, ni de excretar. Con lo cual, esos órganos no funcionan bien. Y
el cuerpo humano, para poder terminar la digestión, cuando estamos en esos estados permanentes de estrés, no podemos completarla de forma natural y el cuerpo tira del sistema inmunológico para poder terminar de procesar los alimentos en sangre. Entonces, imaginaos lo importante que es bajar los niveles de estrés en tiempos en los que estamos en una lucha incesante contra un virus que ha amenazado nuestras vidas y que tanta importancia tiene ahora que vigilemos y cuidemos como oro en paño ese sistema inmunológico. Bien, vamos al mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Mirad, contado lo que os he contado hasta ahora, con la fortaleza mental que necesitáis para poder afrontar una oposición, el mindfulness se trata de una técnica de entrenamiento mental que hace que conectemos con el estado presente, con el momento presente. Mirad, nuestro cerebro siempre intenta que sobrevivamos el mayor tiempo posible. Su función no es pensar, su función no es que tú seas feliz. Tú quieres ser feliz, tú quieres tener una vida plena, pero eso tu cerebro solo no lo sabe. Su única función es que tú sobrevivas el mayor tiempo posible. Entonces, para ello, el cerebro automatiza todo lo que aprende. Nuestro cerebro va aprendiendo a base de repetición desde que somos pequeños y cada vez que algo lo has repetido muchas veces, por ejemplo, el hecho de caminar, que al principio un niño pequeño cuando está aprendiendo a caminar va con los 5 sentidos puestos, ¿no? Para dar sus primeros pasitos. Poco a poco, a base de repetición, el cerebro va generando esas conexiones neuronales y ese conocimiento para aprender a coordinar los movimientos para caminar. Y cuando lo ha repetido muchas veces, el niño ya no tiene que pensar en cómo caminar, sencillamente camina. Bueno, pues así todo lo que aprendemos en la vida, nuestro cerebro va intentando automatizarlo para hacer el menor gasto energético posible y que tú dures el mayor tiempo posible. Hasta ahí todo fenomenal. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que como nos hemos montado una vida en la que vamos siempre corriendo, en la que vamos siempre en la pantalla siguiente, tú empiezas a hacer una cosa y ya estás pensando en lo siguiente que tienes que hacer, ¿no? Antes de empezar siquiera a disfrutar a lo que has llegado en este momento, ya vas a la pantalla siguiente porque siempre tenemos prisa. Bueno, pues hemos llegado a automatizar en el tiempo que estamos despiertos casi el 63% de las cosas que hacemos. Cuando nosotros estamos en automático, nuestro cerebro no tiene que pensar en lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿no habéis ido alguna vez al trabajo y vais siempre por el mismo camino en coche y cuando habéis llegado habéis pensado, madre mía, ha venido el coche solo? Yo iba pensando en mis cosas y es que no he visto ni el camino, ¿no? Bueno, pues esa sensación de que hacemos las cosas sin pensar, en ese momento que vamos en automático, nuestra mente divaga libremente. Y de nuevo tenemos que ir a saber cuál es la función de nuestro cerebro, que es protegernos. Como tu cerebro quiere protegerte, no estará en el presente, como está en automático, no necesita estar en lo que estás haciendo, estará divagando fuera del presente. Y entonces va a estar en dos posibles sitios, en el pasado o en el futuro. En su afán de protegerte todo el tiempo, casi siempre va a estar en el pasado, en cosas que te han pasado, que te han producido algún tipo de sufrimiento o que te han perturbado, o en el futuro en preocupaciones que te asustan, que te dan miedo. Con lo cual, cuando nosotros estamos en automático, la mayoría de las veces estamos en modo sufrimiento. Y si estamos en modo sufrimiento, Daniel, estamos en modo estrés, sin haber empezado a trabajar, sin haber empezado a estudiar. El 63%, de las cosas que hacemos estando despiertos, las hacemos en modo estrés. ¿Qué pretende el mindfulness? Entrenarnos mentalmente para salir de esos estados automáticos de la mente, para estar presentes. Esa es la base del entrenamiento de mindfulness. Con el objetivo de bajar nuestros niveles de estrés, porque tenemos que saber que esto viene de la neurociencia. Esto viene a través de un grupo de científicos que en los años 70 ya, obsesionados por encontrar el foco de un montón de enfermedades asociadas al estrés, intentaron llegar a un estudio del cerebro donde buscar una técnica que nos conectara con el momento presente. ¿Y esto cómo ocurrió? Ocurrió de una forma espectacular, sencilla y que una vez que la contemos ya no se le va a olvidar a ninguno de nuestros oyentes de hoy.
Mirad, estos científicos le pidieron permiso al Dalai Lama para hacerle un estudio a los budistas, a los meditadores. Se lo concedieron, se fueron con todos sus aparatos y empezaron a estudiar el cerebro de un budista, porque veían que allí era el único sitio en el mundo donde no había enfermedades asociadas al estrés. Descubrieron dos cosas fundamentales del cerebro. En ese hipocampo que ya hemos nombrado, ellos tenían una actividad mucho mayor y tenían el hipocampo mucho más desarrollado. Ese hipocampo que tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra tranquilidad, con nuestra coherencia. Y sin embargo, hay otra parte del cerebro que es la amígdala, que es como un interruptor que tenemos que pone en marcha los mecanismos asociados al estrés. Esa amígdala ellos la tenían mucho menos activa, mucho menos desarrollada. Entonces, por aquellos tiempos, unos años antes de los años 70, se acababa de descubrir la maravilla de que el cerebro podía generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Porque yo me acuerdo cuando éramos pequeños que decían que las neuronas que gastabas ya no las podías recuperar, que a ti se te iba gastando el cerebro, ¿no? Eso ya sabemos que no es verdad. Que en función del uso que le demos, nuestro cerebro tiene una magnífica propiedad que es la neuroplasticidad, que es que regenera sus neuronas, genera nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Pues ellos a partir de aquí dijeron, vamos a ver, vamos a aplicar las técnicas meditativas de los budistas, quitándole toda connotación religiosa para ver qué pasa en los cerebros nuestros. Estos cerebros con esa amígdala tan activa y ese hipocampo tan reducido. Y la conclusión, después de muchos estudios, de muchos meses de estudio, de mucha población estudiada, fueron que si una persona medita todos los días durante 8 semanas, empieza a tener el hipocampo mucho más activo y va creciendo su red neuronal dentro del hipocampo y la amígdala va reduciendo su tamaño y su nivel de actividad. Fíjate qué importante el descubrimiento que hicieron estos neurocientíficos. A partir de aquí diseñaron un programa de entrenamiento mental de 8 semanas, que por eso los talleres de mindfulness duran 8 semanas, donde el participante ya puede percibir de forma evidente los efectos de la meditación en el cambio de estado de ánimo, en su cambio de la capacidad de concentración, bueno, en un montón de ventajas que vamos a ver ahora que tiene si practicamos mindfulness. Beneficios del mindfulness. Si me lo permites, por la presentación, que lo puedan ver. Ya está, Mamen, ya la están viendo. Vale. Sí. Vale, perfecto. Mira, en primer lugar, y por supuesto el rey de los beneficios es que disminuye el estrés, que como hemos dicho es tan perjudicial y tanto daño nos hace sin que seamos conscientes de ello. Después hay un aumento de la concentración. ¿Por qué? Porque la parte prefrontal del cerebro, que es la que necesitamos para esa capacidad de concentración tan necesaria para vosotros, no tiene que ceder tantas veces al día ese riego sanguíneo que merma su actividad de forma tan importante. Hay un desarrollo importantísimo de la asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar lo que queremos expresar sin tener que pisar a nadie, sin tener que dañar a otros. Muchas veces nos encontramos incapaces de expresar lo que sentimos cuando estamos en una conversación difícil. Esto nos puede surgir en cualquier actividad de la vida, no solo en una oposición, pero en una oposición nos lo podemos encontrar. La capacidad de elocuencia que desarrollamos gracias a esa mejora de la parte prefrontal del cerebro es brutal y somos capaces de explicar cualquier cosa que nos esté pasando, sea agradable, desagradable, sea una exposición que tengamos que hacer, sea algo que nos asuste, como puede ser hacer una presentación, una oposición, nos sale de una forma muchísimo más elocuente porque no se ve mermada su función debido al estrés. Luego hay una mejora del trabajo en equipo, evidentemente, cuando uno desarrolla la capacidad de asertividad y de comunicación, que es otro de los efectos, mejora la capacidad de trabajar con personas, porque uno de los grandes inconvenientes que tenemos los seres humanos es que no tenemos más remedio que relacionarnos con personas, lo necesitamos para vivir. Sin embargo, nuestra capacidad de comunicación es nefasta. Eso se trabaja en el mindfulness a través de la comunicación consciente. Se trabaja a través del habla consciente y de la escucha activa. Hay un aumento de la capacidad de decisión, porque está en esa parte prefrontal del cerebro
esa parte que tantas veces nombramos porque es la que nos diferencia del resto de las especies, que nos hace ser la especie superior y, sin embargo, por culpa del estrés, siempre la tenemos mermada en su actividad. Hay un aumento del cuidado personal, porque como hablábamos antes, no tenemos conciencia de lo importante que es cuidarnos personalmente para poder mantenernos en un equilibrio en nuestra vida. Porque si yo pretendo prepararme una oposición, me apunto con los mejores preparadores como sois vosotros, hago un montón de cursos para estar fortalecido mentalmente y resulta que luego me alimento fatal, no duermo lo suficiente, no hago deporte, abandono mis necesidades básicas para estar bien, pues difícilmente voy a poder afrontar ningún reto en la vida. Yo siempre lo digo, cuando hablo con gente que está preparando oposiciones y me dice es que me encuentro fatal, es que tengo mucha tristeza, es que estoy muy desanimado, es que estoy muy apático. Y vamos a ver, ¿cuántas cosas de tu vida anterior has abandonado? Normalmente todo, o casi todo. Sobre todo si quedan menos de 3 meses para la oposición. Mira, cuando uno abandona sus necesidades básicas para estar bien, esto es como el que se apunta a correr una maratón, tiene que correr 40 kilómetros un día, pero en vez de durante una semana correr un día 8 kilómetros, otro día 15, otro día descansar, otro día... No, se pasan las 24 horas del día, los 7 días de la semana corriendo. Pues normalmente no llegan vivos a la maratón, porque eso no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que tener un programa de estudio que sea viable, un programa de estudio que sea realista, pero sin abandonar nuestras necesidades básicas para estar bien, porque automáticamente nos va a hundir nuestro estado de ánimo si no atendemos esas necesidades básicas para estar bien. Hay un desarrollo de la compasión y la autocompasión. Este concepto no se entiende demasiado bien en nuestro país porque aquí el sentimiento de compasión es un sentimiento de lástima o de conmiseración por el que sufre y en el mindfulness no tiene nada que ver. La compasión es la capacidad de afrontar el sufrimiento, nuestro propio sufrimiento. Si nosotros no somos capaces de saber qué nos está pasando, ¿cómo vamos a atenderlo? Y muchas veces responsabilizamos a los demás de todo lo que nos pasa porque nos sentimos incapaces de localizar qué nos pasa. Y en vez de intentar mirar hacia adentro y encontrar qué nos está ocurriendo para así poder atenderlo, culpamos al mundo de todo lo malo que nos pasa, ¿no? Entonces el mindfulness trabaja directamente en esta capacidad de ver el sufrimiento, de afrontarlo y de atenderlo, que es lo más importante. Tanto el sufrimiento propio como el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, hay un aumento de la resiliencia. La resiliencia es la fortaleza interior que tiene una persona para afrontar las situaciones difíciles, para afrontar los retos más importantes de su vida. Y que no te devaste el intentarlo, porque muchas veces no lo decimos, pero nos sentimos incapaces, nos sentimos pequeños y nos sentimos que vamos dando, vendemos un personaje al mundo, de un personaje optimista que puede con todo. Y cuando vienen a mis talleres la gente, en cuanto rascas un poquito, están llenos de miedos, pero miedos que tenemos todos y que no pasa nada porque sepamos que los tenemos. Lo importante es localizar dónde nos sentimos vulnerables y a partir de ahí poder atender la falta que tengamos de resiliencia para poder aumentarla. Porque la buena noticia es que la resiliencia se puede desarrollar. Antiguamente se creía que las personas eran o fuertes o débiles y que eso tenía un componente exclusivamente genético. Ya se sabe que no. La psicología ahora está loca con este concepto porque hay técnicas para desarrollar esta resiliencia y el mindfulness se encarga de ello también. Hay una reducción del dolor. Qué interesante. El dolor es algo con lo que tenemos que convivir en toda nuestra vida. Y además, por ejemplo, los opositores viven acompañados muchas veces de dolores asociados a muchas horas de estudio, como son el dolor de cabeza, ¿no? Bueno, pues el dolor, que yo llegué al mindfulness por culpa del dolor, yo he aprendido de él, que la percepción del dolor depende totalmente de nuestra fortaleza emocional, de nuestra fortaleza psicológica. Existe lo que se llama el sufrimiento primario, que es el sufrimiento que vamos a tener en la vida por las pérdidas que vamos a sufrir o por los dolores asociados a la enfermedad o a la vejez. Y ese sufrimiento, Daniel, supone el 15% del total del sufrimiento. Sin embargo, el otro 85% es el que se llama sufrimiento secundario. Ese nos lo producimos nosotros psicológicamente por resistirnos al sufrimiento primario. En mindfulness se trabaja el aceptar el sufrimiento primario,
el tratarlo como lo que es y quedarnos en ese 15% del sufrimiento y no desarrollar ese sufrimiento secundario tan importante para el ser humano. Por supuesto, hay una mejora del sistema inmunológico porque volvemos a hacer bien las digestiones y no necesitamos recurrir de nuestras defensas para poder digerir los alimentos. Hay una mejor gestión emocional porque se trabaja la gestión de las emociones básicas y de las emociones secundarias. Se trabaja el transitar esas emociones dejándolas que actúen y que curen lo que tengan que curar cada una de ellas. Y además hay una mejora de la comunicación, como te decía antes, a través de la comunicación consciente. Bien, ¿cómo se practica mindfulness? ¿Cómo la gente puede decir, vale, todo esto está genial? ¿Y yo cómo me pongo? Qué difícil esto de meditar, ¿no? Bueno, pues meditar no es nada difícil. Meditar es sentarte y sencillamente intentar no dejar la mente en blanco, que esto es uno de los grandes errores que se comete, sino centrar tu atención en lo que tú quieras, en lo que tú decidas en ese momento. Decíamos antes que el cerebro aprende a base de repetición. El cerebro es muy listo, pero muy tonto. Para que aprenda tenemos que estar pico pala, pico pala, pico pala. Entonces, ¿de qué requiere nuestro cerebro para aprender a meditar? De que todos los días te sientes 15 minutos, 10, 15 minutos. Si tú te sientas esos 10, 15 minutos, va a ser suficiente para que tu cerebro vaya aprendiendo a estar presente, para que vaya aprendiendo a no divagar tanto, a no estar en piloto automático. Y entonces va a surgir la magia, van a surgir todos los efectos asociados que acabamos de comentar. Normalmente se hace con un audio de meditación que te va a hacer pensar en algo fijo. Y sabemos que tu mente se va a ir todo el tiempo, porque como somos personas que estamos siempre pendientes de estímulos externos, especialmente desde que estamos tan unidos a nuestros teléfonos, a nuestros dispositivos móviles, bueno, pues el cerebro todo el rato va a querer irse a buscar estímulos internos, pero los propios audios de meditación te van a decir, no pasa nada, si tu mente se ha ido, vuélvela a traer a lo que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, el audio cuenta ya con que tu mente se va a querer ir todo el tiempo. Normalmente, lo que se va a trabajar es una atención, un anclaje a la respiración y a las sensaciones del cuerpo. Y a partir de ahí se trabajan todos estos temas de los que hemos estado hablando. Pero el anclaje fundamental es atender a nuestra respiración y atender a nuestras sensaciones en el cuerpo. No tiene que ser una postura de loto, no tenemos que hacer malabarismos con el cuerpo para poder meditar. Lo podemos hacer en una silla, en un sillón, tumbados. El secreto es que sea una postura lo suficientemente cómoda para no tener que movernos en todo el tiempo y una postura lo suficientemente incómoda para no dormirnos. Porque la meditación tiene un efecto muy relajante. Pero la meditación no es una relajación, es un ejercicio de alta concentración. Quiero que se quede bien claro. Entonces, si nos relajamos hasta el punto de dormirnos, no es efectiva. Necesitamos estar muy concentrados. Es un ejercicio que requiere de mucha concentración y de estar muy atentos. Siempre en los ejercicios de meditación, cuando te están preparando para la postura de los audios, te dice, adquiere una postura atenta. ¿Por qué atenta? Porque en las meditaciones pasan cosas. Tú estás intentando centrarte en la respiración, en tus sensaciones del cuerpo, pero tu mente va a traer pensamientos. Y tú solo tienes que observar esos pensamientos, pero tienes que intentar evitar no engancharte a ellos. Si te enganchas a ellos, te vas de la meditación. Entonces, cada vez que te des cuenta, tendrás que volver a traer tu mente a la respiración, al cuerpo y a lo que te esté diciendo el audio en ese momento. Ese es el entrenamiento. Pensad que esto es como un ejercicio de gimnasia. Tú en un ejercicio de gimnasia estás con una pesa subiéndola y bajándola. Pues aquí es, cada vez que mi mente se va, la vuelvo a traer a lo que yo quiero. Se vuelve a ir, la vuelvo a traer. Esa es la gimnasia cerebral que vamos a hacer con el entrenamiento de mindfulness. Es importante la constancia. El único secreto para que el mindfulness haga efecto es que se haga. Porque mucha gente se apunta a talleres de mindfulness, pero no medita. Le encanta el taller, le encanta el curso, aprende un montón de cosas, pero la realidad es que no integra la técnica. Entonces, lo que se demostró científicamente es que para que el mindfulness haga sus efectos, tenemos que meditar todos los días o casi todos los días. ¿Vale? Muy bien, pues como introducción, hasta aquí llega el concepto que quería explicar esta tarde. Ahí tenéis mis direcciones, bueno, pues de Instagram, de YouTube
de mi blog. Y nada, simplemente pues he puesto la portada del libro, que es un libro donde tenéis el manual de mindfulness, por si alguien quiere leer sobre esto y quiere empezar a aplicar la técnica. Y bueno, a partir de aquí creo que vamos a hacer otra fase del directo para hacer una práctica real, ¿no? Sí, exactamente, Mamen. Vamos a despedir en este momento a los que están viendo esta primera parte de la clase contigo a través de YouTube y nos vamos a cambiar a nuestra zona privada, nuestro campus virtual. Así que, pues, seguramente, Mamen, casi que en este momento de despedida, pues también aprovechamos para recordar, pues, que si no estaban en una, espero que sí, ¿no? Pero si no estaban en una silla cómoda, pues si es necesario que cojan algún cojín para reclinarse un poquito en la espalda o alguna situación en la que a lo mejor estaban, no sé, para ir a beber agua, para ir al baño, que no tengan tampoco esa necesidad, ¿no? De estar ahí con sed o con ganas de beber agua, que den unos cuantos pasos y se muevan, ¿eh? Entonces, en 5 o 10 minutos, bueno, casi mejor en 5, En 5. pues en 5 estamos de nuevo, estamos pues con la cámara abierta también, que se podrá hacer preguntas luego, incluso cuando terminemos o antes, ya lo vamos viendo. Mamen, ¿algo más que decir antes de despedirnos? Nada, bueno, cualquier duda la comentamos ahora, porque a mí no me ha dado tiempo a ir leyendo el chat, o me haces tú las preguntas que hayas visto más interesantes y ahora las respondemos. Y nada, seguimos en 5 minutos avanzando, que queda mucho que hablar y que ver. Muy bien. Pues nada, recordar que si alguien quiere conectarse a última hora y no está en el grupo de Opospils, pues que también puede escribir un correo electrónico lo hemos puesto por aquí arriba, hola@opospil.com y rápidamente le mandamos ese enlace con esa contraseña para el acceso privado a nuestro campus virtual. Venga, un abrazo, nos vemos hasta ahora, adiós. Hasta ahora.